Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias originales de Maine Public Radio, emitidas semanalmente en español, francés, portugués, somalí e inglés. Soy su presentadora Paola Hernández. Hoy es viernes 8 de marzo y estas son las noticias más destacadas de la semana. Los legisladores estatales escucharon horas de testimonio el lunes en apoyo de un proyecto de ley para ampliar significativamente los servicios para las personas que experimentan una crisis de salud mental. Los legisladores consideraron varios proyectos de ley esta semana que están relacionados con el tiroteo masivo de octubre pasado en Lewiston. Una medida que ha recibido un amplio apoyo bipartidista crearía al menos 6 centros de recepción de crisis, donde las personas que sufren problemas de salud mental o consumo de sustancias podrían recibir ayuda inmediata. Siguiendo el modelo de un centro de Portland que ha atendido a más de 1,200 personas en 2 años, los centros de recepción de crisis se presentan como una alternativa mejor que llevar a las personas en crisis a urgencias o a la cárcel. Cientos de estudiantes universitarios de Maine marcharon por Portland el pasado fin de semana pidiendo un alto al fuego permanente en Gaza. El acto fue organizado por los estudiantes de Maine por Palestina y formó parte de un día de acción mundial en el que se celebraron protestas en todo el país. El grupo de estudiantes forma parte de la coalición de Maine por Palestina, que pide a la administración Biden que deje de enviar armas a Israel. También el pasado fin de semana, la vicepresidenta Kamala Harris pidió el inmediato alto al fuego temporario. El Ministerio de Sanidad de Gaza afirma que 30,000 palestinos han muerto en la guerra. El sindicato que representa a los trabajadores estatales ha presentado una queja en la que pide a la administración de la gobernadora Janet Mills que complete un estudio que analice la remuneración y la clasificación de los empleados estatales. Un informe de hace 4 años reveló que los empleados estatales estaban remunerados por debajo del 15% en comparación con sus homólogos del sector privado. En una denuncia presentada la semana pasada, el sindicato alega que el Estado ha tardado en completar y aplicar un estudio exhaustivo sobre la remuneración y clasificación de los empleados. La administración Mills dijo que se ha comprometido a mejorar la compensación y los beneficios para los trabajadores estatales y que el sindicato está haciendo afirmaciones inexactas. Una coalición de más de 500 organizaciones de actividades al aire libre, empresas y municipios pide a los legisladores de Maine que envíen a los votantes este otoño una pregunta sobre un bono de $30 millones. Los fondos serían gestionados por la Oficina de Parques y Terrenos y distribuidos a lo largo de 4 años entre organizaciones y municipios para diversos proyectos de senderos. Los partidarios afirman que el dinero se necesita urgentemente después de que las recientes tormentas e inundaciones causaran graves daños a los senderos de todo el estado. Se espera que el proyecto de ley sea examinado por el Comité de Apropiaciones en las próximas semanas. Necesita una mayoría de 2/3 en la Cámara de Representantes y el Senado y la aprobación de la gobernadora para que se incluya en la papeleta electoral de noviembre. Este ha sido Maine Public News Connect. Hasta la próxima. Gracias a nuestros excelentes socios comunitarios por apoyar y contribuir a este programa. Maine Public News Connect se ha hecho posible gracias a colaboradores individuales y fundaciones por todo Maine, como también a Q y Patricia Yuen, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, Maine Housing e IDEX. Maine Public News Connect es posible gracias a Q y Patricia Yuen, comprometidos a conectar las diferencias culturales en nuestras comunidades. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Los supermercados Hannaford celebran la diversidad de sus empleados, clientes y comunidades y se comprometen a fomentar un entorno acogedor. Juntos son más grandes que los comestibles. Más información en hannaford.com.
En Maine Housing sabemos que una vivienda asequible es clave. Nuestro programa de préstamos de primera vivienda ofrece a los habitantes de Maine tasas de interés bajas y asistencia para el pago inicial en propiedades de unidades múltiples. Obtenga más información en mainehousing.org. Puede comparar planes y obtener ayuda financiera para reducir sus costos en coverme.gov, un recurso para encontrar un seguro de salud que se ajuste a sus necesidades y presupuesto. Un buen trabajo vive aquí. El programa de aprendizaje de Maine le ofrece un trabajo remunerado y formación. Obtenga más información en maine.gov/apprenticeship. Las cosas están cambiando con MaineCare. Manténgase conectado para seguir cubierto. Actualiza su información de contacto en mymainconnection.gov.